Hola gente, ¿cómo están? Hoy tenemos un episodio realmente de lujo. Vamos a estar hablando de cómo el Estado se queda con parte de tu propiedad privada. Vamos a hacer un viaje en el tiempo para analizar las verdaderas razones por las que cayó el Imperio Romano. Además, te vamos a contar qué es todo lo que no se ve cuando pagas impuestos. Por si fuera poco, te vamos a contar por qué la inflación es el impuesto más perverso de todos. Pero no solo eso, sino muchísimas otras cosas más tenemos preparadas para hoy. ¿Te lo vas a perder? Dale, tomate la pastilla roja y quédate con nosotros. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Es tu última oportunidad. Pues ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa a qué hora nos estén escuchando, les agradecemos muchísimo que lo hagan. Yo soy Mariana y estoy con Augusto. Ambos formamos parte de la Fundación República Liberal y hoy vamos a estar hablando de impuestos, porque en el episodio anterior hablamos del Estado, de lo que es el Estado y de lo que no es. Y pues es importante hablar de la fuente de ingresos del Estado, que es los impuestos. ¿Sabías, Mariana, que el Imperio Romano en realidad no cayó por los bárbaros, sino que podemos encontrar que ya venía con un montón de problemas desde hacía un montón de tiempo? Quería contarles hoy un poquito de la historia de la caída del Imperio Romano, pero tampoco quiero meterme demasiado en el tema porque seguro vamos a hacer un pod al respecto. ¿Qué pasa si les digo que en realidad la caída del Imperio Romano tuvo mucho que ver con los impuestos? Pero empecemos desde el principio. El Imperio Romano en un principio tenía un gran nivel de desarrollo. De hecho, un nivel de desarrollo que no se logra hasta entrado el siglo XVII. Y esto en gran parte debido a todo lo que se comerciaba en el imperio. Y bueno, en definitiva, comerciar hacía a la gente cada vez más rica, ¿no? Ahora, por alguna razón, que seguramente vamos a explicar luego, el Imperio Romano empezó a perder popularidad y para ello los líderes en aquel momento decidieron implementar la gran pan y circo que todos conocemos, ¿no? ¿Qué hacían en ese momento? Lo que hacían era regalar pan a la gente que iba a ver el circo, que en definitiva era el modo de entretenimiento, como hoy tenemos al fútbol, la tele o lo que sea. Y esto de regalar el pan, la verdad que trajo un montón de problemas para la gente que producía trigo y hacía harina, ¿no? Que encontraba que era mucho más fácil irse a vivir a Roma y que le regalaran el pan que andarlo produciendo y vendiendo y con eso tener algunas monedas de oro. Así que bueno, de a poco la población romana empezó a crecer cada vez más, de manera prácticamente exponencial. Y al Imperio de Roma se le hacía cada vez más difícil regalarle pan a la gente, obviamente, porque además de que no estaban los incentivos para producir harina, la cantidad de habitantes con la que tenía que repartir el pan era cada vez mayor. Así que apurado con las cuentas, apurado económicamente, la gran idea del Imperio Romano fue empezar a falsificar las monedas de oro, es decir, ponerle cada vez menos oro. Y si bien durante un tiempo funcionó, al mismo tiempo estaba generando inflación. Por lo tanto, el Imperio Romano, encontrándose de nuevo en un aprieto y preocupado por la situación, decidió establecer controles de precios. Nada nuevo, ¿no? Parece que hoy en día estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Y bueno, con esto de los controles de precios ya sabemos qué pasaba. Los costos no se cubrían con el precio de venta, entonces bajaban los incentivos para seguir produciendo insumos y el problema simplemente cada vez se agravaba más, lo que al mismo tiempo era un problema para el Imperio Romano que no tenía cómo darle pan a sus ciudadanos.
Como la migración además del campo a la ciudad no dejaba de generarse, no dejaba de moverse la gente del campo a la ciudad, el Imperio Romano, en un intento desesperado para mantener a la gente en sus lugares, obligó a los campesinos a quedarse en la zona rural, con lo que se creó una especie de servidumbre agrícola. No solo eso, sino que además los reventaban impuestos. Y entonces el Imperio Romano, presionado por una muy baja popularidad y habiendo perdido ya bastante terreno contra los bárbaros, fue de a poco perdiendo todo su brillo y esplendor que tuvo en algún momento, a tal punto que los campesinos preferían ser esclavos de los bárbaros antes de pagar impuestos y estar bajo el yugo opresor del Imperio Romano. Y así, queridos amigos, fue como el Imperio Romano terminó desapareciendo y como gente como Atila terminó arrasando Roma. Bueno, las similitudes son enormes, ¿no? No tenemos pan, pero tenemos planes, no tenemos circo, pero tenemos fútbol. Y bueno, también tenemos un campo que soporta al país y vive sacándolo adelante, ¿no? Otra de las cosas que vamos a hablar es de, la Constitución y cómo la Constitución fue pensada en un momento por los precursores de lo que conocemos hoy como los Estados-Nación y los precursores de las mismas constituciones como una forma de proteger al tributario. Y esa protección se centra en básicamente 3 principios muy simples y muy lógicos, que son, primero, separar el poder de gravar y el poder de gastar. Esto tiene que ver con que, si el mismo político que va a gastar es el que establece el impuesto, el incentivo es a poner cada vez más impuestos para tener más dinero disponible para gastar, ¿no? El segundo mecanismo es algo que se conoce como el sistema suizo, que tiene relación con que el tributario, que es el que al final va a sufrir el prejuicio de ese impuesto, vote por si está de acuerdo, no solo con el impuesto, sino con el gasto en el que se incurrirá con el dinero que resulte, ¿no? Y el último es ya directamente controles constitucionales que eviten que el déficit fiscal pase de cierto límite o ponen o restricciones específicas para cuál debe ser el gasto y hasta qué punto pueden llegar los políticos, ¿no? Incluso muchos liberales en la actualidad han propuesto esto. Qué bueno sería tener una discusión sobre cómo limitar el gasto y cómo separar el ente que recauda y el ente que gasta, ¿no? Yo creo que el gasto sería mucho más racional. De hecho, hay ejemplos en la historia que en este momento no vamos a citar porque el tiempo es poco, pero es muy efectivo quitarle el poder de gastar a las personas que tienen el poder de gravar con impuestos. Bueno, Mariana, ¿y qué te parece si hablamos un poco sobre... Es un tema bastante interesante, el de la curva de Laffer. No sé si nuestros oyentes están familiarizados, pero espero que con esta explicación les quede un poco más claro. Empecemos del principio, desde un punto de vista histórico. ¿Qué es esto de la curva de Laffer? ¿Dónde nace? Bueno, esta curva fue difundida por el economista estadounidense Arthur Laffer. Aunque la verdad es que 7 siglos atrás, un estudioso árabe que se llamaba Ibn Khaldun ya había estado teorizando al respecto sobre esto, había tirado algunas hipótesis. Bueno, ¿de qué se trata entonces la curva de Laffer? Pongámonos un poquito más técnicos, sin tratar de asustar al que nos está escuchando. Bueno, cualquiera podría pensar en un principio que a medida que aumenta el nivel de impuestos, aumenta el nivel de recaudación. Y esto es verdad, esto es válido, no lo vamos a cuestionar. Ahora, seguramente a medida que vamos aumentando y aumentando el nivel de impuestos, la gente se va a empezar a sentir asfixiada y va a empezar a tener intereses o motivaciones para dejar de pagar ciertos impuestos. Entonces llega un momento que el nivel de recaudación baja a pesar de que la presión fiscal aumenta, a pesar de que el nivel impositivo es mayor, o sea, a pesar de que los impuestos son más altos. Encontramos entonces que existe un máximo de recaudación fiscal. Ahora, si nosotros seguimos avanzando con nuestra presión fiscal, este nivel de recaudación cada vez va siendo menor. Bueno, y es exactamente el escenario que vivimos, ¿no? Porque nuestra economía tiene un nivel de evasión altísimo, producto de que
hace mucho superamos ese máximo, ¿no? Hace mucho que el contribuyente está total y absolutamente asfixiado y el que quiere invertir tiene que evadir para poder obtener una ganancia, ¿no? Creo que de eso no hay duda. Claro, hasta llegar a un nivel cero donde toda la economía está asfixiada. Entonces, muy bien, pongámonos en el lugar del político de turno que quiere ver cómo aumentar el nivel de ingresos. Este análisis demuestra que a veces la solución es un poco contraintuitiva, o sea que va en contra de lo que creemos que deberíamos hacer para maximizar el nivel de recaudación. Muchas veces lo que intentan hacer los políticos es aumentar el nivel de impuestos, aumentar la presión. Sin embargo, esto no garantiza que vayan a recaudar más plata, sino que pasa todo lo contrario. Por ejemplo, en Canadá, entre el 2002 y el 2012, bajaron la presión tributaria sobre las sociedades del 40 al 25% con un aumento en la recaudación. También podemos mencionar el caso del gobierno de Reagan. Fue un caso de éxito bastante importante. Durante el gobierno de Reagan, el impuesto sobre la renta disminuyó un 9% entre 1980 y 1984, aun cuando la gente ganaba un 4% más. Eso tuvo algunas consecuencias impresionantes en el mercado laboral, cuya tasa de desempleo se redujo hasta al 5%. La verdad que una tasa de desempleo muy baja, impresionante. Bueno, y fíjate cómo ahora mismo está ocurriendo que países como Portugal o como Alemania están incluso bajando el nivel de impuestos, el IVA, un poco para lograr la reactivación de los sectores económicos, ¿no? Hasta donde se conoce este hecho de que puede un menor nivel de impuestos generar una recaudación mayor y un incentivo mayor a la inversión, ¿no? Y sobre los impuestos hay un diálogo muy interesante en un ensayo de Bastiat, donde habla de lo que se ve y lo que no se ve de los impuestos. Algo parecido a la tesis que plantea Henry Hazlitt en el libro de Economía en una lección, donde siempre está comparando qué es lo que se ve en la economía y qué es lo que no se ve. Una práctica que es bastante interesante para analizar ciertos conceptos. Siempre volvemos a Bastiat, siempre volvemos a Bastiat. Sí, el tema en la economía es que muchas de las cosas que se generan a partir de una política económica no son intuitivas. De hecho, la realidad económica muchas veces es contraintuitiva. Y en economía hay un término que suele usarse, que es el término de las consecuencias no queridas o no deseadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tenía una excelente intención, quería generar algo bueno, pero la suma de las consecuencias a partir de mi acción, en vez de generar un beneficio, generaron algo malo para el contribuyente y para el ciudadano en general? Y entonces, ¿qué encontramos dentro de lo que se ve de los impuestos? Claramente, ¿a dónde van a parar, no? Van a parar a los funcionarios públicos y a los benefactores de estos impuestos, en este mecanismo de redistribución, ¿no? Los funcionarios, ahora hablemos un poco de los funcionarios. Muchas veces vemos que tienen altos sueldos. Esto no es nuevo, Bastiat ya en su momento lo comentaba en este ensayo. ¿Por qué tienen esos altos sueldos, no? Pero dicen, no, que nosotros los funcionarios necesitamos honrar el trabajo del funcionario público y demás. ¿Qué sé yo? Yo creo que la pregunta sigue abierta, ¿no? No parece muy justo que mientras la población sufre como hoy en día, tengamos funcionarios que ganan cifras que son exorbitantes. Bueno, en relación a lo de el sueldo de los políticos es justo el tema sobre la mesa hoy, ¿no? Que un momento en el que miles de empresas están cerrando o van a cerrar y nuestros políticos siguen cobrando cada vez más, ¿no?
y parece siempre estar justificado el que cobren más. Incluso respecto a los consejos deliberantes y a todas estas instituciones, se llaman honorables consejos porque se deriva del ad honorem, ¿no? Hubo una época en la que ese servicio se ofrecía de forma, pues solo por el honor que generaba, ¿no? Y no se recibía ninguna retribución más que ese honor. Además, bueno, algunos dicen, bueno, en realidad lo hacemos por una cuestión de corrupción, que no interfiera con las demás cosas, que el funcionario esté contento y demás. Y por otro lado también agregan que si el salario es más bajo, en definitiva este funcionario gasta menos, por lo tanto promueve menos a la industria. Pero ya vamos a ver que esto no es tan cierto. En cambio, por el lado de lo que no se ve, tenemos al contribuyente, que es el que en definitiva termina pagando esos impuestos y es el que le sacan parte de su propiedad privada para redistribuirla. Y hay cosas que, por ejemplo, el contribuyente no verá nunca, como todo aquel trabajo que se fue a parar a pagar impuestos. Y sobre todo, lo peor es cuando el contribuyente no recibe nada a cambio, que suele pasar. Entonces tenemos que hablar de cuál es la verdadera utilidad de los impuestos. Porque sin utilidad es literalmente un robo, ¿no? Y por lo tanto también es interesante hablar de la eficiencia de los impuestos. Si es cierto que recibe algo a cambio cuando paga aquel impuesto. Y si es que recibe algo a cambio, que eso no le salga más caro que haberlo hecho por su cuenta. Entonces son preguntas que son muy interesantes para ver y analizar. Y bueno, no sé qué te parece a vos, Mariana. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es vital preguntarse sobre la utilidad del impuesto y sobre la racionalidad y la ventaja y el beneficio de poner a un intermediario entre lo que quiero y lo que pago. Yo creo que es muy, muy, muy importante eso. Y bueno, y ahí está el tema de cuánto retorno recibimos los ciudadanos de los impuestos que pagamos. Porque Argentina, a nivel de impuestos, está a la par de países como Alemania. Y el nivel de servicio que el Estado retorna realmente dista muchísimo, ¿no? Sí, Mariana, totalmente. Creo que tenemos un Estado enorme que tiene una presión impositiva de las más altas del mundo. Creo que es conocido por todos esto. Y sin embargo, los servicios que obtenemos son un desastre. Por lo tanto, habría que preguntarse, ¿no?, si esto no es realmente un robo. Y ahora, Mariana, creo que tenías preparado un tema bastante interesante, el famoso impuesto inflacionario. Bueno, y no podemos hablar de impuestos sin hablar del más nefasto e inmoral de los impuestos, que es la inflación. No sé qué piensas tú, Augusto, pero para mí es nefasto. Porque bueno, la gente ni siquiera se da cuenta de que es un impuesto y aparte, al menos al inicio, lo recibe como un beneficio en vez de como un prejuicio, ¿no? Acá hay varias cosas que decir. La primera es, bueno, hablar de qué es la inflación. Milton Friedman descubrió y puso en evidencia que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno que se produce porque la cantidad de dinero circulante en la economía es superior a los bienes y servicios que se pueden comercializar. Ya Adam Smith hablaba de que había allí también una confusión grande, ¿no? Porque la gente suele creer que riqueza y dinero son sinónimos. Y realmente el dinero es el instrumento de intercambio, es la medida de intercambio, y la riqueza realmente es la suma de los bienes y servicios dentro de una sociedad o dentro de una comunidad o dentro de una economía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Estado imprime billetes y mayor cantidad de dinero que circula en esa economía, teniendo la misma cantidad de bienes y servicios, genera que los precios se eleven, ¿ok? Entonces, si yo estaba en una economía en la que una manzana costaba 5 pesos y ya no hay 5 pesos en la economía, sino hay 10, y no hay otra manzana para vender, esa manzana a la larga va a valer 10. Eso es la inflación. Hay, por supuesto,
gente que sostiene que la inflación no es un fenómeno monetario, que al contrario es un fenómeno multicausal. Sí, totalmente. Hay muchos economistas que aparecen en la tele y escriben en los diarios que todavía creen que la inflación es un fenómeno multicausal cuando esto ha sido un mito que se ha derribado hace muchísimo tiempo. Che, Mariana, y fíjate, la inflación también tiene un efecto bastante interesante. Fíjate este análisis. Sabemos que para el Estado imprimir dinero es una fuente de ingresos, al menos en un principio, y por lo menos para tapar algunos baches. Pero al mismo tiempo significa una pérdida monetaria real para nosotros, es decir, que nuestra plata vale menos. Es lo mismo que si pagáramos un impuesto y nos quedáramos con menos dinero en el bolsillo. Pero además, lo peligroso de la inflación, o lo perverso, si lo queremos ver de alguna manera, es que no pasa por las cámaras, entonces no se debate. Por lo tanto, tiene una característica anticonstitucional muy importante. Y por último, la inflación también afecta sobre ciertos impuestos que empiezan a cobrarse cuando se supera cierto nivel de ingresos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. En los 90 el impuesto a las ganancias estaba fijado para todos aquellos sueldos que superaran los $10.000. Luego, con la especificación, se transformaron en pesos. Y a medida que la inflación fue avanzando, mucha más gente empezó a pagar ganancias, cuando en realidad era un impuesto que muy poca gente lo pagaba. Por lo tanto, el Estado cada vez se quedó con más plata de nuestros bolsillos. Exactamente. Y eso se genera porque, claro, el peso perdió poder adquisitivo en relación con el dólar, porque el proceso inflacionario lo devaluó. Y sin embargo el Estado pudo seguir considerando ganancia cosas que no eran ganancia y montos que no eran ganancia y que estaban más relacionados con poder sostener a gente común y corriente como tú y como yo. Así es. Bueno, Mariana, se nos acaba el tiempo. Es el más tirano de todos. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero bueno, por ahí hacemos otro episodio con todo lo que quedó suelto. ¿Qué te parece? Sí, creo que es necesario porque hay algunas cosas que no dijimos y que son muy importantes. Así que muchísimas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio. ¡Chao! Chau, hasta la próxima.